Después de más de 2 años bajo el gobierno de Javier Milei, el país del tango, el fútbol y las milanesas ha dado un giro de 180 grados. Las reformas han sido radicales y muy profundas. En menos de un año, la Argentina pasó de gastar 13 puntos del PIB más de los que recaudaba a tener superávit. Y eso explica que la inflación haya caído del 300 al 30%. Por supuesto, todos sabemos que esto no ha sido gratis. El país entró en una recesión brutal, aunque para sorpresa de todos, la recuperación ha sido bastante rápida. Y es que para finales de 2024, la actividad económica ya había vuelto a los niveles previos al ajuste, y con los datos de marzo de 2026 sobre la mesa, los más recientes que tenemos, la Argentina está produciendo más que en cualquier momento de su historia. Desde luego, todo esto es bastante impresionante, pero si las cosas van tan bien, ¿cómo demonios podemos explicar noticias como esta? Crece la mora en las empresas y casi 22.000 llegaron al nivel más crítico de deuda. Un informe elaborado en base a datos del BCRA muestra que la tasa de morosidad de las empresas trepó al 3,1% del total adeudado, frente al 0,9% de un año atrás. El aumento de la morosidad no se circunscribe al sector empresarial. El 26,9% de quienes tienen alguna deuda registra mora tardía, lo que equivale a 5,3 millones de personas. Para muchos, el milagro argentino solo ha ocurrido en la macro, en las cifras estadísticas, pero en la calle eso no se nota. Sí, el PIB está creciendo y la inflación está controlada, eso nadie lo pone en duda. Sin embargo, estas dos cosas no parecen estar traduciéndose en lo que aparentemente deberían, es decir, en salarios más altos que permitan a los argentinos vivir mejor. Y ojo, no penséis que solo son los salarios públicos los que están por los suelos como consecuencia de la motosierra, porque no, aunque la inflación haya caído muchísimo, el sector privado no parece estar haciendo que los sueldos crezcan mucho más rápido que los precios. Claro que aquí hay que hacer muchos matices, porque hablar de que la macroeconomía va bien y la micro va mal es simplificar demasiado. Y es que, en realidad, hay muchos argentinos que ya se están beneficiando, y bastante, del nuevo modelo. Lo que pasa es que estamos viendo el nacimiento de una Argentina que podríamos decir que va a dos velocidades. Una velocidad de ganadores y otra de perdedores, que además están muy diferenciadas entre sí. La cuestión es, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta gente que todavía no nota el éxito del programa económico de Javier Milei? ¿Es solo cuestión de tiempo o la brecha entre estas dos Argentinas va a hacerse cada vez más grande? Pues eso es precisamente de lo que hablaremos en este vídeo. Pero antes os ofrezco otro dato. Según el Fondo Monetario Internacional, la inflación acumulada en Argentina superó el 200% en apenas un año. Y aunque parezca un caso extremo, lo cierto es que en países como México, Colombia o Chile, la inflación también lleva años mordiendo el poder adquisitivo de millones de familias. Y aquí es donde llega la pregunta del millón. ¿Qué estás haciendo tú para que tu dinero no se evapore? Pues atento, porque tanto si eres de México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Ecuador o de prácticamente cualquier rincón de Hispanoamérica, XTB, el patrocinador de este vídeo, es justo lo que necesitas. XTB es la plataforma de inversión con 20 años de trayectoria que te permite invertir desde Latinoamérica sin pagar comisiones en acciones y ETFs, siempre que no superes los $100.000 mensuales en operaciones. Sí, has oído bien. 0 comisiones. Y ojo, porque esto no es una app cualquiera. XTB está regulada por más de 11 entidades alrededor del mundo y sus cuentas son públicas y auditadas, así que funciona con total transparencia. Y es que con XTB tendrás acceso a casi 4.000 acciones y ETFs diferentes para que tu dinero por fin empiece a trabajar para ti en lugar de evaporarse poco a poco. Así podrás proteger tus ahorros de la inflación, sacarles rendimiento y diversificar tu patrimonio. Todo desde el móvil y sin moverte de casa. ¿Suena bien, verdad? Pues si todavía no lo has probado, no esperes más y súmate a XTB con el enlace que te dejo en la descripción o con el QR que ves en pantalla, y en menos de lo que tardas en pedir un café tendrás lista tu cuenta. Muchas gracias a XTB Latam por hacer este vídeo posible. Y dicho esto, continuemos con el vídeo. 10.000 millones de dólares. Esa es la nueva meta de compras que el FMI le ha puesto al Banco Central de la República Argentina. Y amigos, nada en las últimas semanas ha representado mejor el músculo de la macro argentina que esta meta de compras. Y es que, veréis, las reservas siempre han sido el talón de Aquiles de los programas de Milei. Los libertarios han tenido que disculparse varias veces al FMI porque cumplían todas sus promesas, menos esta, precisamente. Pero eso acaba de cambiar. En menos de un año, el Banco Central Argentino ya ha comprado todos los dólares que le había prometido al FMI. Es la segunda mayor racha de compras en toda la historia del país. Y al paso que va, tal vez cuando veáis este vídeo ya haya superado los 11.000 millones del periodo 2006-2007. La diferencia es que entonces necesitó 160 jornadas para alcanzar esa cifra. Ahora, poco más de 100. Además, las compras se están acelerando. A este ritmo puede terminar el año con 24.000 millones de dólares. Pero lo más interesante no es esto, porque si os lo contamos es por cómo se relaciona todo esto con otras dos variables clave, el tipo de cambio y la inflación.
A largo plazo, acumular reservas debería fortalecer al peso y bajar la inflación. Al fin y al cabo, estos dólares son un colchón que da confianza al sistema, pero a corto plazo ocurre algo muy paradójico, y es que el peso se deprecia, el tipo de cambio sube y eso se traduce en inflación. ¿El motivo? Pues muy sencillo. Cuando el Banco Central compra dólares, primero tiene que imprimir pesos para cambiarlos por los billetes verdes, y ya todos sabemos qué pasa cuando le das a la maquinita de imprimir. Sin embargo, nada de esto ha ocurrido. El tipo de cambio sigue prácticamente plano desde hace meses, justo cuando ampliaron las bandas de flotación por si la volatilidad se disparaba. Y la inflación, que llevaba medio año subiendo de una manera un tanto preocupante, ha vuelto a caer con fuerza al 2,1% mensual. Como os decíamos, toda una proeza de la macro argentina. Ahora bien, hay quien opina todo lo contrario, que el tipo de cambio está demasiado alto y la inflación es demasiado baja. Ojo, esto no es una locura tan grande como suena. Cuando la inflación cae por debajo del 3%, parece que hay algo que se rompe en la Argentina. Un ejemplo es que en marzo de 2026 la inflación llegó a su nivel más alto en más de un año, al 3,4%. No obstante, el PIB creció un 3,5% mensual. Es una auténtica burrada. Y sí, en parte es tan alto porque se estaba recuperando de una caída, pero el rebote fue muchísimo mayor. En cambio, ahora la inflación ha caído al entorno del 2,1%, y aunque todavía no tenemos datos de actividad económica, tanto en la producción industrial como en la recaudación de algunos impuestos como el IVA apuntan a que será un mes bastante malo, quizá en torno al menos 1,5%. Ojo, no decimos que siempre que caiga la inflación la actividad económica caiga con ella, pero sí parece que hay una relación inquietante, y es que no es casualidad. Es consecuencia directa de lo que os estamos contando, la Argentina que va a 2 velocidades. Por un lado tenemos las industrias exportadoras que van volando y por otro lado la industria doméstica, aunque también podríamos meter la construcción y otros servicios. Aquí hablamos principalmente de la minería, las exportaciones energéticas y el campo. Ojo, no penséis que el campo está generando tantos dólares solo porque haya habido suerte con las cosechas. La estabilidad cambiaria y las rebajas de impuestos han sido claves para que los empresarios inviertan. Mientras que los primeros no paran de crecer, la industria todavía no se ha recuperado del shock de Milei. Es más, lleva un año cayendo muy poco a poco. La construcción ya es un tema más complicado porque depende mucho de cuánto quiera construir el gobierno, y Milei ha paralizado la obra pública. Pero la Argentina a 2 velocidades no es solo cosa de empresas, también de consumidores. El consumo, en agregado, está muy alto y sigue creciendo. En 2025, a pesar de la narrativa típica de que a las empresas les está yendo muy bien y a los argentinos de a pie muy mal, el consumo creció y la inversión cayó. Sin embargo, es importante saber qué consumo está creciendo y cuál no. En general, los supermercados y todo lo que tiene que ver con el consumo de productos del día a día está bajo. O bien no se ha recuperado del shock inicial, o bien sí, pero no crece tanto como el PIB. En 2024, el consumo masivo cayó un 16,4% y en 2025 solo creció al 2,5%. ¿Y cómo es que el consumo agregado está tan alto? Pues porque los argentinos están comprando muchos más productos a largo plazo. Los electrodomésticos crecieron un 34% en 2025, la patentación de automóviles un 48% y también se están comprando muchos más muebles. Esto puede parecer raro, pero la explicación es muy sencilla, y es que la Argentina era uno de los países más cerrados del mundo. Las exportaciones y las importaciones juntas apenas llegan al 30% del PIB, mientras que en Chile, México o Paraguay superan el 65%. Pero poco a poco esto está cambiando. Milei está abriendo la economía y eso ha llenado el país de importaciones baratas, sobre todo de bienes industriales. De hecho, las importaciones han crecido más de un 50% en solo un año. Y por eso los argentinos están comprando tantos electrodomésticos. Antes dependían de la industria argentina, que era extremadamente cara y poco eficiente. Ahora tienen otras opciones, pero siguen dependiendo de la producción nacional para muchos bienes del día a día. Y amigos, esto mismo también explica qué está pasando con las empresas. Con la apertura comercial, los exportadores se están volando, pero muchas empresas domésticas que antes tenían casi un monopolio, ahora ya no pueden competir contra los productos extranjeros. Y un ejemplo muy claro de esto es Fate, una fábrica de neumáticos y por algún motivo también de calculadoras. Que por cierto, una empresa que era muy emblemática, pero que cerró poco después de que China inundara el mercado de productos a mitad de precio. ¿Y recordáis la tasa de morosidad con la que hemos empezado este vídeo? Pues tiene un patrón geográfico muy claro. La morosidad de las empresas y también de los hogares es muy baja en el interior exportador, como en Río Negro, como en Nequén o incluso en Santa Cruz, pero mucho más alto en el interior más dependiente de la industria local y las transferencias del Estado, como Formosa o el Chaco. Por supuesto, hay excepciones. Buenos Aires tiene una morosidad muy baja a pesar de exportar poco, pero esto no es tan raro. Al fin y al cabo, en las grandes ciudades hay muchos servicios no comerciables que no suelen depender ni para bien ni para mal de la apertura comercial.
comercial. ¿Y entendéis ahora por qué decimos que la Argentina a dos velocidades no es solo macroeconomía versus microeconomía? En este otro gráfico podéis ver la diferencia del índice de confianza del consumidor entre el interior y el área metropolitana de Buenos Aires. Normalmente las dos regiones están igual, pero durante el gobierno de Macri, el interior tenía mucha más confianza que la capital. Más tarde ocurrió todo lo contrario, y con Milei se ha vuelto a dar la misma situación que con Macri, pero ahora con esteroides. No es que a las empresas les vaya muy bien y a los consumidores muy mal. En realidad, todo depende de qué empresas y qué consumidores. Y al final, esto es lo que decidirá si el programa de Milei tiene éxito o no. ¿Conseguirá Argentina crear empleo y riqueza fuera del sector exportador? Pues aquí, amigos, tenemos una noticia buena y otra mala. Si os parece, empezamos por el final. No sería la primera vez que un experimento así fracasa en Argentina. Hay una experiencia argentina de apertura sin la reasignación de recursos y empleo que se esperaba. Fue en los 90. Con la convertibilidad, la tasa de desempleo subió a un 20%. Mucha gente que perdió sus trabajos se dedicó a manejar un taxi. Implicó una pérdida muy importante de su nivel de ingreso real. Hay que dejar una cosa clara. La decadencia industrial de la Argentina no es nada nuevo. En los años 70 representaba entre el 25 y el 30% del PIB, pero hoy solo el 15%. Normalmente esto sería una gran noticia, porque el peso de la industria ha caído en todos los países ricos. De hecho, está cayendo incluso en China, pero en Argentina esto no se ha traducido en trabajos de alto valor añadido en el sector servicios. De hecho, no se ha traducido en nada. Simplemente ha desaparecido dejando un agujero de pobreza y desempleo. Y lo peor es que cuando se intentó arreglar en los años 90, tampoco se consiguió. Sin un mercado de capitales estable, flexibilidad laboral y confianza en que las reglas de juego no van a cambiar con el siguiente gobierno, los recursos no van de empresas menos rentables a las más productivas. Tienes destrucción sin creación. Y aquí está la clave. Toda economía necesita las dos cosas: quitar las malas hierbas y dejar que crezcan los cultivos fértiles. Mucha gente dentro y fuera de Argentina pone a Corea del Sur como ejemplo de que no, de que hay que proteger la industria local hasta que se desarrolle y esté en condiciones de competir con el resto del mundo. Es decir, no cortar las malas hierbas, sino esperar a que se transformen. Lo que no suelen decir es que Corea del Sur tuvo déficit comercial durante este proceso. ¿Hubo algo de proteccionismo? Sí, pero si había que importar máquinas del extranjero, se importaban. La parte positiva es que esta vez hay más motivos para el optimismo. Las importaciones están creciendo, y no solo gracias a los consumidores, también a las empresas. Y con una macroeconomía cada vez más ordenada, los beneficios de la industria exportadora empezarán a fluir al resto de la economía, sobre todo gracias a noticias como esta. Fitch eleva la calificación de Argentina a B, perspectiva estable. La calificación de Argentina refleja una mejora estructural de los saldos fiscales y externos, el progreso en las reformas económicas, mejores perspectivas para la acumulación de reservas de divisas y nuestra expectativa de que el gobierno obtendrá la financiación adecuada para cubrir sus obligaciones de deuda. Hoy por hoy, los dólares del campo, la minería y el resto de sectores punteros de la Argentina van a parar al Tesoro o el Banco Central para aumentar las reservas, para generar confianza en la moneda y, en última instancia, equilibrar el tipo de cambio sin generar inflación. Pero si Milei consigue atraer más inversión y refinanciar su deuda a tipos más baratos, tendrá margen para dejar respirar al resto de la economía, por ejemplo, bajando más los impuestos, o si no, dejando que el tipo de cambio se devalúe, que es precisamente lo que suele ocurrir cuando un país se abre comercialmente. Con reservas y confianza en el gobierno, esto se puede hacer sin generar inflación. Y lo bueno es que esto ya está ocurriendo. Con una calificación de deuda B-, los inversores institucionales de todo el mundo ya pueden empezar a invertir en Argentina, y el riesgo país, el tipo de interés extra que tiene que pagar para financiar su deuda respecto a los Estados Unidos, ha caído al entorno de los 430 puntos, un nivel al que ya es factible refinanciar la deuda en los mercados en vez de gastar las reservas en pagar todos los préstamos de golpe. Ahora bien, a pesar de ello, todavía queda un reto enorme por delante para que esto se haga realidad. La deuda argentina sigue cotizando muy por encima de la deuda de otros países con calificación B-. Hablamos de unos 130 puntos porcentuales más que muchos países vecinos con fundamentos económicos similares. Y lo que es peor, la brecha se hace más grande con los préstamos de más largo plazo. Esto, amigos, tiene una explicación muy sencilla. Los mercados todavía no se fían de que las reformas de Milei sean permanentes. Ya lo vimos en las elecciones de medio término. Los argentinos compraron dólares como locos para protegerse del escenario hipotético en el que la oposición pudiera ganar la mayoría en las cámaras. Para que os hagáis una idea, las elecciones fueron en octubre. Pues bien, entre septiembre y octubre compraron 8.000 millones de dólares. En los meses siguientes solo 1,3. Y es que las encuestas daban un resultado bastante malo a los libertarios, aunque al final consiguieron dar la vuelta a la tortilla. El problema de la Argentina a dos velocidades es que si la mitad del país no nota mejoras, puede abortar el programa económico. O lo que es lo mismo, esto no es solo un asunto económico, también político. Y aquí hay dos opciones. O haces una reforma extremadamente rápida e irreversible como la dolarización, o vas poco a poco poniendo por encima el que no haya muchos perdedores de la eficiencia económica.
segunda. Curiosamente, Milei ha optado por lo primero, por la motosierra. Ha sido muy radical con sus reformas, pero ha descartado completamente la dolarización. Y esto significa que, por muy profundas que sean, las reformas no son irreversibles. Eso sí, la parte positiva es que los mercados están empezando a fiarse no solo de Milei, sino de Argentina. En enero, el 85% de la deuda emitida en pesos vencía antes de las elecciones de 2027, donde Milei se lo juega todo. Los inversores, tanto de dentro como fuera del país, no querían prestar dinero al gobierno en una moneda que tal vez se devaluara si cambia el color político. Pero hoy, el 40% de la deuda vence después de las elecciones. Sí, en parte es porque ha pasado medio año y simplemente quedan menos días hasta las elecciones, pero eso no explica una diferencia tan grande. Por lo que en resumen, la motosierra de Javier Milei ha generado muchos ganadores, pero también perdedores. Esto no es nada raro. Ocurrió en Polonia al abandonar el comunismo y en Corea del Sur durante la revolución del General Park. La cuestión es si con el tiempo los beneficios llegarán a todo el mundo. La evidencia histórica nos dice que si haces las cosas bien, la respuesta es que sí. Y la Argentina va por buen camino. Por lo que la pregunta ahora no es esa. La pregunta es si Milei conseguirá mantenerse en ese camino o se verá forzado a abortar la misión. Sea como sea, y llegados hasta aquí, ahora el turno es para todos vosotros. ¿Seguiremos viendo una brecha entre los exportadores y la industria doméstica? ¿O por el contrario, las dos velocidades empezarán a igualarse? ¿Puede Milei aguantar en el gobierno mientras defiende el superávit fiscal? Podéis dejar vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí en Visual Economic sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros a este canal y darle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.